Amén. Dice así la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo número 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, desde el tiempo que Jesús murió en la cruz hasta hoy, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Entonces, le ruego por favor que haga su esfuerzo y me siga el hilo, que no se me pierda y que no se me aburra, porque como repito, como dice el autor de Hebreos, acerca de esto hay mucho que decir y un poco difícil de explicar por cuanto vos habéis hecho tardos para oír. Y también el apóstol Pedro dice allá en la segunda carta, capítulo 3, dice que tengamos presente que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces hay algunas cosas que son un poquito difíciles de entender o de explicar, entonces requiere un poquito de esfuerzo. Yo sí le ruego que por un lado leamos la Biblia, lea la Biblia, pero léala continuamente. Lea libros enteros, no lea versículos sueltos. Lea por lo menos capítulos enteros o libros enteros, que es mejor, para tener un panorama general y no perdernos del contexto y no sacar fuera de contexto ninguna escritura bíblica. Porque ese es el error. Hay muchísimo que la iglesia evangélica, muchísimos versículos que la iglesia evangélica saca de contexto. Ellos no saben, creen que están interpretando bien, pero están fuera de contexto, si los leen bien. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de la justicia de Dios, la justicia de Dios. Para empezar, escúchenme, hay dos justicias. La una es la de los hombres y la otra es la justicia de Dios. Hay dos justicias. ¿Qué quiere decir la palabra justicia? La palabra justicia, en el contexto de Pablo, de la Biblia, quiere decir santidad, quiere decir perfección, obediencia. Eso quiere decir justicia. Hay dos justicias. La una es la que el hombre trata de alcanzar con sus propios esfuerzos, y la otra es una justicia que Dios entrega al hombre. Es la justicia de Dios que Dios le da al hombre. La otra es una justicia que nosotros mismos construimos, que nosotros mismos con nuestros esfuerzos tratamos de alcanzar. Son dos justicias. La justicia es diferente que la misericordia. Son términos que hay que entenderlos, porque si usted no entiende los términos, no puede entender las frases y no puede entender los párrafos. Entonces, porque si tenemos un concepto errado de una palabra, vamos a entender el mensaje completamente equivocado. Entonces necesitamos entender los términos. La justicia es diferente que la misericordia. La justicia, según el diccionario, dice que es obrar y juzgar a una persona conforme a una ley establecida.
conforme, dándole lo que le corresponda según esa ley. Le repito, justicia dice que es obrar y juzgar a una persona de acuerdo a una ley establecida, dándole lo que es justo de acuerdo a esa ley. Por ejemplo, si usted es un juez y usted tiene que juzgar a una persona que ha cometido una infracción de tránsito, entonces usted tiene que coger la ley y tiene que juzgarle a la persona de acuerdo a lo que hizo y tiene que imponerle la sanción. Si usted le perdona y no le impone la sanción, usted es un juez injusto. O si usted le da otra sanción que no está establecida en la ley, usted también es un juez injusto. Para ser justo, usted tiene que juzgarle de acuerdo a la ley que está establecida para esos casos o para esos delitos. Eso es ser justo. ¿Qué es misericordia? Misericordia es obrar y juzgar a una persona otorgándole un favor no merecido, pero sin violar la ley establecida. Porque si se viola la ley establecida, la misericordia no es misericordia, es una injusticia. Y escúcheme esto, la misericordia no está por encima de la justicia. Dios primero y antes que nada es justo. Y también es misericordioso. Pero la misericordia no debe estar en conflicto con la justicia. Le pongo un ejemplo, una vez más. A veces hay estos conceptos, a veces se los entiende mejor con ejemplos que con palabras, con conceptos. Mire, yo soy juez y una vez más viene un infractor ante mí, ha cometido una infracción de tránsito y yo lo tengo que juzgar. Es más, yo vi una vez en las redes sociales un caso de estos, que vino un hombre, un mayorcito, acusado de una infracción de tránsito. Entonces el juez le escuchó. El hombre había estado en un apuro tremendo, su hijo estaba enfermo, estaba para morir, así que cometió una infracción y llegó al hospital para salvar a su hijo. Pero él de todas maneras cometió una infracción, así que fue llamado al tribunal y tenía que ser juzgado de acuerdo a la ley que estaba establecida para esos casos. El juez, después de escuchar el relato, la explicación del acusado, decidió tener misericordia de él, entendiendo la situación que había tenido que enfrentar. Así que decidió tener misericordia. Entonces él le dijo, mira, la infracción ha sido cometida y yo tengo que sancionar la infracción, porque yo soy juez y tengo que ser justo. Pero en ese momento sacó su chequera, hizo un cheque por el valor de la multa, de la sanción, y se lo entregó al hombre. Le dijo, toma, anda y paga tu multa. Entonces el juez fue justo y misericordioso, porque por un lado hizo justicia, se sancionó el delito o la infracción cometida, pero además fue misericordioso porque él de sus propios recursos le dio el dinero para que él pudiese pagar la sanción. Entonces la misericordia no puede estar por encima de la justicia. Dios es justo y Él exige justicia para entrar en el reino de los cielos. Pero Él es misericordioso, así que nos dio a Jesucristo para pagar nuestra culpa y de manera que se haga justicia, pero al mismo tiempo que alcancemos misericordia. Entonces, misericordia y justicia son dos conceptos diferentes y eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a hablar hoy día acerca de la justicia de Dios. Para entender un poco de esto, como repito, hagamos el esfuerzo. Y yo les ruego a las personas a todos ustedes y a los que me escuchen por las redes sociales, que en este momento pongan ahí pausa y léanse, por favor, por lo menos Romanos capítulo 1, 2 y 3. Léanlo y luego pues me siguen escuchando. Aquí no lo hacemos por cuestión de tiempo,
pero es importante que lo leamos para tener nosotros la base bíblica para decir lo que vamos a afirmar en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Y para entender esto está en el capítulo 3, esto de la justicia de Dios. Pero para entender esto, Pablo ya viene hablando desde el capítulo 1, viene argumentando para luego decir que en este tiempo, ahora en este tiempo, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Para la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo divide, escúcheme, a los seres humanos en 3 grupos. Si vamos a entender romanos, tenemos que empezar entendiendo esto. Pablo divide a los seres humanos, a todos los seres humanos, en 3 grupos. Los unos son los gentiles, los paganos, los incrédulos. ¿Quiénes son estos? Todas esas personas que por un lado, unos de ellos no reconocen a Dios, niegan la existencia de Dios. Dicen que todo es fruto de una evolución, que Dios no existe. Pero otros de esos incrédulos o paganos, en cambio, no niegan la existencia de un Dios, de un ser superior, pero no reconocen a Dios como el creador de las cosas, sino que más bien han escogido adorar cosas que Dios ha creado. ¿No? Adoran figuras de hombres y de mujeres, adoran figuras corruptibles de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de árboles, de montañas, de ríos y cuánta cosa más. Entonces, estos son paganos. Estos no reconocen a nuestro Dios como el Dios, como el creador de todas las cosas. Dice la Biblia que estos no tienen excusa. El día en que sean juzgados delante de Dios no tendrán excusa. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Escúchenme. Que un ser humano no necesita tener este libro para reconocer que Dios existe. Porque el simple hecho de observar la creación, la perfección, la sincronización, la hermosura, la maravilla de la creación, es suficiente testimonio para llegar a la conclusión de que hay un ser superior inteligente que creó todas las cosas tan perfectas, tan bonitas y tan sincronizadas que existen en la creación. Entonces, ellos con solamente observar deberían reconocer la existencia de Dios y deberían darle el crédito a Dios por todas las cosas creadas. De modo que no tienen excusa. Es cierto que la creación no les va a decir no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no les va a decir eso. Pero la creación les grita que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Y si una persona logra, mejor dicho, una persona reconoce en la creación la existencia de Dios, le aseguro que Dios se va a revelar a él y le va a mostrar su voluntad y su ley. Pero dado que niegan a Dios, pues simplemente se embrutecen. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios o pudiendo conocer a Dios, no le glorificaron ni le dieron honra, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser, y su corazón fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, quiere decir la palabra necio. ¿Cuáles son los razonamientos en los cuales los hombres se han envanecido? La ciencia. Pues pensando ser más sabios, declarándose más sabios y más inteligentes, se hicieron más estúpidos, más tontos, más bobos, porque negaron a Dios a pretexto de que son sabios, de que conocen ciencia, profesando ser sabios porque ellos se profesan sabios. A nosotros nos consideran tontos, ellos se consideran sabios, pero la Biblia dice que los tontos son ellos, nosotros somos los sabios, porque toda persona que reconoce al Creador es sabio.
en realidad es el sabio. Así que usted no se acompleje por nada, no importa, los títulos no los hacen sabios. Es el temor de Dios, el principio de la sabiduría de Dios. Amén. Dice que por cuanto ellos negaron a Dios, dice que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes corruptibles de seres humanos, de hombres, mujeres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted ya vaya viendo de dónde sale esto de las aberraciones homosexuales y cuánta cosa más. Que por cuanto cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, de tanta cosa, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No toda ciencia es mala, pero toda ciencia que niega a Dios no es verdadera ciencia, ¿no? Es ignorancia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Créame, esta es la verdad. Lo que ellos creen cuando hablan en cuanto a Dios, eso es mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Es o no es tonto, necio, una persona que en lugar de adorar al Creador de las cosas, adora a las cosas creadas? Pues así está la humanidad. Me refiero a los que son gentiles, a los que son paganos, a los que son incrédulos. Ese es un grupo de personas que Pablo los clasifica. Dice que por esto Dios los entregó a una mente reprobada. Dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por eso Dios los entregó a estas pasiones vergonzosas, ¿no? Y igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, estando atestados. Todo lo que le voy a decir es consecuencia de negar a Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, por decir unos cuantos. ¿Quiénes? Porque esa gente, habiendo entendido el juicio de Dios, porque de todas maneras se les dice, escuchan y tienen acceso a conocer que Dios dice que los que practican esas cosas son dignos de muerte, de condenación. Y no les importa, sino que lo siguen haciendo. Y no solamente eso, sino también que se complacen con los que practican esas cosas. Esto, estamos diciendo que Pablo divide a los seres humanos en tres grupos. Estos son los paganos, los gentiles, los incrédulos. ¿Cuál es el otro grupo? El otro grupo son los religiosos, judíos, católicos, evangélicos y todas las otras sectas que se derivan de estas. Dice Pablo, tú pues que tienes el sobrenombre de judío, de cristiano, de evangélico, de católico, de adventista, de testigo de Jehová, de lo que sea. Tú pues que tienes el sobrenombre de ser cristiano, de ser hijo de Dios, y que te apoyas en la ley, en la Biblia, y te glorías en Dios. Dices que Dios es tu Dios, que Jesús es tu Rey, que Jesús es tu Señor. Y conoces la voluntad de Dios, claro, conoces la Biblia. Y conoces la voluntad de Dios, e instruido
e instruido en la ley, en la palabra de Dios, apruebas lo mejor. Porque tú no eres ignorante, tú no niegas como los otros. Tú conoces. Y confías en que eres guía de ciegos. Porque nosotros nos consideramos que vemos. Los demás están ciegos. Nos consideramos luz de los que están en tinieblas. Nos consideramos instructores de los indoctos, de los ignorantes. Maestros de niños, porque nosotros somos los maestros, los demás todos son niños que no saben. Y que tenemos en la palabra de Dios, en la ley de Dios, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú y yo sabemos que esta es la verdad de Dios, como acabamos de decir. Tú pues, que te glorías en Dios, que te glorías de la Biblia, tú que conoces su voluntad, tú que enseñas, tú pues que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿no estás robando? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿no estás adulterando? ¿No están tus ojos y tu corazón llenos de fornicación, de adulterio, de pornografía? Tú que abominas de los ídolos, que te dan asco los ídolos y hablas contra los ídolos, ¿no tienes ídolos en tu corazón? ¿No tienes pasión por un equipo de fútbol? ¿Por un cantante? ¿O por alguna otra forma de ídolo? Tú que te jactas de la Biblia, de ser cristiano, de ser evangélico, que te jactas de Dios, con infracción de la ley de Dios, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Hasta ahora dos tipos de personas: los que ignoran a Dios, los que no quieren saber nada de la justicia de Dios, los que no les interesa la Biblia ni los mandamientos y están alejados de Dios, que no tienen excusa el día en que sean juzgados, porque dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, porque no tienen excusa. Y este otro grupo, que en cambio son los religiosos, los que sí conocen a Dios, pero que no practican. ¿Por qué no? Porque dice que no son los oidores de la ley, de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Amén. Serán justificados delante de Dios. Entonces, tanto los paganos, los incrédulos, los gentiles, como los religiosos, llámense judíos, católicos, evangélicos y todos estos que conocen la palabra de Dios, se glorían en Dios, pero que no la practican, que hasta la enseñan, pero no la practican. Estos también están mal, están perdidos. Y yo diría que esos últimos están más perdidos que los anteriores, porque por lo menos los anteriores no saben, ignoran. Nosotros conocemos y sabemos y nos gloriamos de esta ley. Y a quien más se le da, más se le exigirá, dice la Escritura. El primer grupo no le interesa la justicia de Dios, ni la busca. No quieren agradar a Dios. Es más, ellos se complacen en estas aberraciones. ¿No ve cómo hacen esas fiestas del orgullo gay? No les da vergüenza, más bien dicen que tienen orgullo. Y se los aplaude, y se los defiende, se los apoya. Yo no estoy en contra de las personas, escucharme bien, homosexuales. Las amo en el Señor, pero no les puedo engañar. El que practica la homosexualidad no tiene salvación, no tiene vida eterna, tiene que arrepentirse. Es más, aclaro una vez más esto que lo he repetido muchísimas veces. El homosexual no se va al infierno por su preferencia sexual, sino por la práctica homosexual.
Si una persona que tiene inclinaciones homosexuales se vuelve a Dios y obedece lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha establecido, sin practicar la homosexualidad, pues si cree en Jesucristo, si se muere manteniendo o cumpliendo la voluntad de Dios y no practicando el pecado, se va para el reino de los cielos, porque ha puesto su fe en Jesús. Porque es igual que nosotros los heterosexuales. Nosotros también tenemos inclinación hacia el sexo opuesto. Y también tenemos inclinaciones hacia las mujeres, aunque no sean nuestras esposas. De todas maneras, nos atrae. Pero claro, somos hijos de Dios, tenemos el temor de Dios. Y no practicamos el adulterio, ni la fornicación. Y tenemos que mantenernos así, en obediencia, y tenemos vida eterna. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces yo no condeno al homosexual por su inclinación, sino por su práctica. Porque también tendría que condenar a los heterosexuales por su inclinación. Así que, pero sí condenamos la práctica. Y no nos complacemos en eso. Entonces, el primer grupo, el de los paganos, ellos no buscan la justicia de Dios. O sea, a ellos no les interesa agradar a Dios. Niegan a Dios. Y dicen que este libro no sirve. No buscan la justicia de Dios. No buscan ni siquiera su propia justicia. En cambio, los religiosos sí buscan la justicia, pero buscan una justicia en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos. Buscan establecer o alcanzar una justicia propia. ¿Cuál es la justicia de los hombres? Es una justicia que el hombre, escúchame, es el esfuerzo del hombre por ser justo, por ser perfecto, pero sin la fe en Jesucristo, sino en sus propias fuerzas. Por ejemplo, los judíos, a ellos se les entregó una ley, y ellos tenían que cumplir esa ley en sus propios esfuerzos, y no lo pudieron hacer. Entonces Dios envía a su Hijo para que pongan la fe en Jesucristo y ellos puedan cumplir esa ley de manera que puedan entrar al reino de los cielos. Pero ellos rechazaron a Jesús y hasta lo mataron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es como que decían, no necesitamos a Jesús, nosotros mismos podemos alcanzar la justicia en nuestros esfuerzos cumpliendo la ley de Moisés. Entonces tenían una justicia propia y rechazaron la justicia de Dios. Alguno me dirá, pero bueno, nosotros sí creemos en Jesús. Eso es bueno, pero ya le explico un poco más. Porque muchas veces tenemos una fe solamente teórica en Jesús, pero estamos igual que los judíos tratando de alcanzar una justicia propia en nuestros propios esfuerzos. Y vamos a entender eso en esta mañana. Entonces, este otro grupo de personas religioso también están igualmente perdidos. Porque si tuviesen la justicia de Dios, no estarían practicando el pecado. Entonces hay el tercer grupo, que Pablo dice nosotros. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuáles ellos? Los paganos y los religiosos. ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos religiosos y también a los paganos, a los gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabes lo que dice eso? Que cuando abren la boca para hablar pestes. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quiénes están así? Tanto los paganos, los gentiles, como los religiosos, los judíos, católicos y evangélicos, hablando en términos generales. Esos que solamente tienen una religión externa, pero que en la práctica están igual. Dígame usted, ¿qué podemos decir de uno que se llama cristiano y que está viviendo en fornicación? Que está viviendo en adulterio. ¿Me va a decir que esa persona tiene la justicia de Dios? De una persona que está robando sistemáticamente. De una persona que, escúcheme, calumnia, chismea permanentemente, y que ese es un estilo de vida. Pero que es evangélico, o que es católico, o que es de esta o aquella otra religión. ¿Está mejor que los de allá afuera? No, señor. Está igual o peor. Entonces Pablo describe aquí la condición de ambos grupos. Así están. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No. Ahora, dice más adelante lo que leímos esta mañana. Dice lo siguiente: ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Perdóneme que sea repetitivo, porque hace falta repetir esto, porque estos conceptos no frecuentemente se los explica, se los enseña. Hay una justicia que el hombre trata de alcanzar, de construir, en base a sus propios esfuerzos. O sea, que trata de cumplir lo que Dios dice en sus propias fuerzas sin lograrlo. Porque no se puede. Es imposible que el hombre en sus propias fuerzas pueda ser santo y perfecto, que pueda alcanzar una justicia a un nivel que Dios la acepte para dejarnos entrar en el reino de los cielos. No hay tal. Y usted sabe que sin santidad, sin perfección, nadie verá al Señor. Así que hay una justicia que el hombre trata de alcanzar en sus propios esfuerzos, unos más que otros. Y unos que están dentro de la religión ni siquiera se esfuerzan. Ya dicen que por gracia y que no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, que por eso murió Jesús en la cruz y que viva el Ecuador. Sigamos haciendo lo que quiera, que de todas maneras vamos para el reino de los cielos. Ni siquiera se esfuerzan. Estos no van a heredar el reino de los cielos. Porque los que heredan el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de Dios. No son los que dicen que son salvos por gracia y están viviendo en pecado abierto y desvergonzadamente. Ahora, aparte de esa justicia humana del hombre tratando de obedecer la ley de Dios en sus propios esfuerzos, Dios ha manifestado su justicia. Esta ya no es la justicia del hombre, es la justicia de Dios. La santidad de Dios. O sea, Dios regala una perfección, una santidad al ser humano por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. ¿Por qué todos? ¿A quién se refiere todos? Ya sean de los paganos o ya sea de los religiosos. Porque en realidad delante de Dios
están en la misma condición, por cuanto todos pecaron. ¿Todos? ¿Quiénes? Ellos y también nosotros acá. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo evangélico, católico, cualquiera de estas religiones o sectas que dice que es evangélico cristiano, pero que está practicando el pecado, está destituido de la gloria de Dios. Por más que diga que es algo por fe, está engañado. Porque la fe se la ve. La fe sin obras es muerta. Si dices que tienes fe en Jesús, tu vida debe ser santa. Porque la fe sin obras es muerta. Y lastimosamente tenemos un mundo evangélico. Por eso es que mi predicación es para el mundo cristiano primeramente, llamado cristiano. Y también para todos. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y está profetizado que en el último tiempo lo que impera es la apostasía. Una iglesia que se cree iglesia de Dios, pero que está en apostasía, que no está viviendo, que se ha vuelto atrás, que está en el pecado. Pero no ha dejado de llamarse cristiano, no ha dejado de llamarse iglesia, y solamente tiene el nombre, como dice Pablo, el sobrenombre, porque en realidad no lo son. A veces estamos peor que los paganos. Por eso es que Dios, escúcheme, ha decidido regalarnos su santidad, porque nosotros no podemos. Por nuestros esfuerzos no podemos alcanzar ninguna santidad, ninguna perfección. Dios decidió regalarnos su perfecta santidad, su perfección, por medio de la fe en Jesucristo. A todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paganos, gentiles, incrédulos, ateos, prostitutas, ladrones, borrachos, evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, de la iglesia Jubileo y de todo el mundo, a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, siendo santificados gratuitamente, por medio de la fe, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Redención es el rescate. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque ustedes saben que Jesús murió en la cruz para redimirnos, para rescatarnos. Entonces, la justicia de Dios se manifiesta, se revela. Escucha bien, es una justicia revelada. Hay una palabra que usan los teólogos que dicen que tenemos una santidad posicional. Esa palabra le ha hecho tanto daño a la iglesia. Porque dice que somos perfectos posicionalmente en Cristo, pero que en la práctica no lo somos. Pero la Escritura usa la palabra manifestar. ¿Y qué quiere decir manifestar? Mostrar, hacer ver. Pero ahora Dios ha manifestado su justicia. Entonces, la justicia, el que tiene la justicia de Dios, es una justicia manifiesta, que se ve. Si es que no se ve, entonces no tiene la justicia de Dios. Porque es una justicia no posicional, es una justicia manifestada. Me pueden crucificar, el mundo evangélico me puede crucificar, por eso que lo haga. Pero esto es lo que Dios me enseña, la Escritura me enseña, lo que el Espíritu Santo nos enseña en la Escritura, en la palabra de Dios. Para entender un poco más esta cuestión de la justicia, escúchenme, de estas dos justicias, vamos a usar un ejemplo, porque como repito, a veces estos conceptos se los entiende mejor con ejemplos que con nada. Y Jesucristo habló de esto, solamente que Él en su ministerio terrenal, no podía explicar más porque no tenía con qué explicar a la gente.
Por eso Él les dijo que muchas cosas tenía que decirles, pero que por ahora no les podría decir, no las podían sobrellevar, no las podían entender. Pero más adelante la entenderíamos, y claro, ahora ya lo entendemos. Entonces, Él por eso habló muchas cosas en parábolas. Él las dejó así, para que después las entendamos. Porque en su tiempo todavía no había muerto en la cruz, o sea, todavía no pasaron algunas cosas que eran necesarias que pasen para poder entender. Entonces, Él, entre sus parábolas, dijo una. Está en el libro de Mateo, capítulo 22, que tiene que ver con la justificación, con la justicia de Dios. Él dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar por parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron venir. Entonces el rey volvió a enviar otros siervos diciéndoles: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo, todo está dispuesto, venid, solamente faltan ustedes que vengan. Mas ellos, sin hacer caso, o sea, les importó la invitación, uno se fue a su labranza, otro se fue a sus negocios, y otros inclusive, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Cuando oyó esto el rey, se enojó muchísimo, y enviando sus soldados, dice que destruyó a aquellos homicidas, que no solamente que no vinieron, sino que además mataron a sus siervos, a sus enviados. Porque con Dios, escúchame, con Dios solo hay dos opciones: o aceptas su invitación o te vas para el infierno. No hay punto neutral. El que no es conmigo, contra mí es, punto. Aquí no es que, bueno, yo no creo en Dios, pero tampoco le ataco ni nada, yo estoy en la mitad. No hay tal cosa, no hay tal punto neutro para con Dios. O estás con Él o estás sin Él. O aceptas la justicia de Dios o te vas para el infierno. Es una de dos cosas. Entonces los destruyó a esos homicidas y quemó su ciudad. Mandó para el infierno, al fuego. Entonces el rey dijo a sus siervos: verán, las bodas están preparadas, así que aquí hay boda porque hay boda, esto no se va a suspender. Mas los que fueron convidados no eran dignos de estar en esta boda. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, al que encontraron. Y dice que las bodas fueron llenas de convidados, de buenos y de malos. Todos entraron a la fiesta. Y ya estando la fiesta en su plenitud, dice que el rey entró para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y acercándose al rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y dice que él enmudeció, no supo qué responder. Entonces el rey dijo a los que servían a sus siervos: atarle de pies y manos y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos los que están dentro de las iglesias son llamados,
Pero de allí Dios va a sacar un grupo de escogidos. La iglesia es como esa red que dijo Jesús allá en Mateo 13, que atrapa toda clase de peces. Pero al final del siglo se separará lo bueno de lo malo. Así que no estés tan contento por estar solamente en la iglesia evangélica o católica o la que tú creas que es la correcta. Procura ser de los escogidos. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Las iglesias son como ese campo donde Dios sembró la buena cizaña, el buen trigo, pero que el diablo también sembró la cizaña, lo malo. Pero al fin del siglo, ahí Dios separará la cizaña en manojos y la quemarán en el fuego, pero guardará su trigo en el granero. Entonces, voy a usar esta parábola de Jesús para explicar un poquito más esto de la justicia. Mira, en aquellos tiempos se dice que los poderosos, los ricos, los reyes, cuando hacían boda para sus hijos, dice que aparte del espléndido banquete que ofrecían, dice que además de eso ellos tenían vestidos para los invitados. En ese tiempo, si eras invitado de un rey de estos poderosos, no tenías que preocuparte por el vestido para la fiesta. Porque hoy en día ustedes, como son las mujeres sobre todo, ¿no? Abren el ropero y dicen, no tengo que ponerme. Y no es que no tienen, lo que pasa es que no encuentran algo adecuado para la ocasión. Pues en ese tiempo no había problema para las mujeres, porque el rey, mientras más rico era, eran mejores los vestidos. Usted iba a la fiesta, a la boda, y en la puerta le daban un vestido espléndido, maravilloso, con perlas, con piedras preciosas, y con los colores que el rey había decidido para que todo sea perfecto en la fiesta. Hoy en día yo he visto muchas bodas que, sobre todo las novias, dicen, no, es que quiero que sea el rosado, quiero que sea el verde el color, y todo lo combinan con ese color. Pero no pueden combinar la ropa de los invitados, porque cada uno viene con lo que le da la gana. En ese tiempo, hasta la ropa de los invitados combinaba con todo. Entonces usted iba y no importa si su vestido usted lo creía que era buenazo, no le dejaban. Usted tenía que entrar con el vestido de bodas, con el que le daba el dueño de la fiesta. Y si no, no entraba. Y sucede que en esta fiesta alguno se metió, no sé cómo, no sé qué le hizo, pero se metió sin estar vestido de boda. No se puso el vestido. A lo mejor le dieron y él lo envolvió, lo puso en una fundita y dijo, no, mi vestido es mejor. Y se metió con su propio vestido a la fiesta. Pero cuando el rey lo vio, lo sacó, atado de manos y pies, y lo echó afuera a las tinieblas. Todo el mundo podía entrar. El único requisito para estar en las bodas era ponerse el vestido de boda que el rey ofrecía, que el rey tenía preparado. Así que usted podía ser el mendigo, más mendigo de todos. No había problema, porque a usted le daban un espléndido vestido, y cuando estaba adentro ya nadie sabía quién era mendigo ni quién era rico, nada, porque entraron buenos y malos. Ahí entraron católicos, evangélicos, testigos de Jehová, incrédulos, entraron prostitutas, borrachos, de todo el mundo entró allí. El único requisito era ponerse el vestido de bodas. Allí adentro nadie sabía el trasfondo de nadie, porque todos estaban espléndidamente vestidos, tanto el pordiosero como el que sí tenía posesiones, porque todos usaban un mismo vestido. Escúchame,
el vestido de bodas es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Por eso dice Pablo allá en Gálatas capítulo 3, 26, si no estoy mal. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en Jesús, Señor nuestro. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Jesús, de Cristo estáis revestidos. Así que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni católico, ni evangélico, ni nada. Pues todos sois uno en Cristo Jesús. Porque estamos vestidos de Cristo. Así que la justicia de Dios es Jesucristo mismo. Es poner en Jesús toda nuestra fe y toda nuestra confianza para recibir de Dios su justicia, su perfección y su santidad. Ahora, quiero hacerle énfasis en esta palabra otra vez, manifestar. Dice que Dios ha manifestado su justicia, ha manifestado. Quiere decir que es una justicia que hay que verla, que se la ve, que se la mira. Escúcheme, lo que uno ve de una persona es su ropa, es lo que está vestido. Gracias a Dios que tenemos ropa, si no, imagínense andar asustando a la gente. Ahora, si usted está vestido de Cristo, ¿qué es lo que yo tengo que ver en usted? Porque lo que se ve es el vestido. Ahora, si usted me dice que está vestido de Cristo, que tiene la justicia de Dios, pero está en adulterio, ¿qué vestido estoy viendo yo? ¿El vestido de Cristo o el vestido del diablo? Aunque me diga que está vestido de Cristo, usted está vestido del diablo. Si le veo lleno de rencores, resentimientos, de crítica, murmuración, de calumnias, usted no está vestido de Cristo. Porque el vestido es lo que se pone uno por afuera y es lo que todo el mundo puede ver. No nos engañemos. Repito, estamos viviendo la era de la apostasía de la iglesia. Una iglesia mundana que cree que es la verdadera iglesia de Dios. Que han pervertido la palabra gracia. Que usan la gracia para el libertinaje. Para justificar sus pecados. Para no arrepentirse. Y nosotros predicamos arrepentimiento, predicamos el reino de los cielos y arrepentimiento, porque Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiere decir que al cielo, al reino de los cielos, no entramos si no nos arrepentimos. Y se lo dijo a judíos, que a lo mejor eran más justos que nosotros. Entonces, la justicia de Dios manifestada. Si usted quiere tener esa justicia de Dios, usted tiene que poner toda su fe en Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Usted y yo tenemos que aceptar el nuevo pacto propuesto por Dios. Porque solamente en el nuevo pacto Dios nos ofrece santidad y perfección. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque la sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto, es la copa del nuevo pacto. El sacrificio de Jesús. Si usted pone toda su fe y toda su confianza en Jesucristo, como reza el nuevo pacto, entonces Dios, escúcheme, lo tomará como su pueblo y Él será su Dios. Y Dios pondrá su ley y sus mandamientos en su mente y en su corazón. Y Dios limpiará su conciencia de obras muertas para que usted pueda vivir en santidad y servirle a Dios en santidad. Porque usted no puede sacarse esos malos pensamientos de su cabeza.
Usted no puede hacerse justo por usted mismo. Esa es la justicia de Dios que se manifiesta solamente con el nuevo pacto. Por eso es que usted tiene que pactar. Si le sirve la hoja que hemos ofrecido, pues úsela. Pero si no la quiere usar, no importa. De todas maneras, usted tiene que pactar, porque esto no es un asunto de papeles, es un asunto de fe y de corazón. Así que usted tiene que aceptar ese nuevo pacto y hacer un compromiso, un pacto con Dios, en el que usted sí se compromete a ser santo, pero no en sus propias fuerzas, sino poniendo toda su fe en Jesucristo, sabiendo que en este pacto Dios se compromete. Esta es la parte que Dios se ha comprometido, a poner su ley, sus mandamientos en nuestras mentes y corazones, de manera de que podamos ser limpios por adentro y podamos manifestar esa santidad por afuera. Que nuestro vestido sea realmente Jesucristo. Y que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas, pero que lo pueda ver porque es una justicia manifestada, no posicional, manifestada. Amén. Gloria a Dios. La justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se la ofrece a todos. A los evangélicos, a los católicos, que reconocen que no tienen todavía la justicia de Dios, que dicen que han aceptado a Jesús, pero que en realidad no han entendido lo que es aceptar a Jesús. Quizás porque nunca entendimos esto del nuevo pacto. Aquellos que dicen que creen en Jesús, pero que están practicando el pecado. Y esta justicia, escúchenme, yo no predico esto para condenar a la gente, predico para salvarla. No se enojen conmigo, porque algunos dicen que usted juzga, usted condena. Yo te estoy predicando para salvarte, te estoy dando la solución. Pero te hago ver tu condición primeramente, para que puedas pedir la gracia de Dios, la justicia de Dios, que se te ofrece gratuitamente, juntamente malos y buenos. En otro pasaje dice que fueron metidos a las bodas, obligados a entrar a la fiesta, a la cena, mancos, cojos, ciegos, todo el mundo. Porque esta salvación es para todos, por cuanto todos pecaron. Créanme, los religiosos no están mejor que los paganos, que los gentiles. A veces creo que estamos peor, porque nosotros conocemos y nos gloriamos de Dios y de la palabra de Dios. Y juzgamos y condenamos, nos creemos maestros, somos buenos para enseñar, pero no nos enseñamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que poner, escúchame, tenemos que entender que nuestra religión no nos sirve. Dios no clasifica a los seres humanos entre católicos y evangélicos y cosas por el estilo. Dios no creó organizaciones humanas. La iglesia que Dios creó no es una organización religiosa. La iglesia que Dios creó no es los católicos, ni los evangélicos, ni ninguna otra organización religiosa. Todas esas organizaciones son creadas por hombres. Unas más antiguas, otras más nuevas, pero todas son creadas por hombres. Dios creó una iglesia. La iglesia no es una organización religiosa, es un pueblo de gente que ha alcanzado la justicia de Dios y que vive mostrando esa justicia manifiesta en su vida y en su cuerpo. Esa es la iglesia de Dios. Y estos están en todas partes. Y yo quiero llamar esta mañana y decirle a todo el mundo, si me está escuchando alguna prostituta, algún ladrón, algún criminal, algún borracho, así como cualquier evangélico, católico o lo que sea, usted no está rechazado. Usted es candidato para venir al reino de los cielos, para entrar a la fiesta. Siempre y cuando decida poner toda su fe en Jesucristo. No la ponga en su religión,
Los hombres nos dicen que si pertenecemos a su religión, estamos bien y que vamos a ir al reino de los cielos. ¡Mentira! Ninguna religión te lleva al reino de los cielos. Solo Jesucristo te lleva al reino de los cielos. Todos podemos entrar al reino de los cielos. Si es que nos ponemos el vestido de boda. Y el vestido de boda es Jesucristo. Es la fe en Cristo Jesús. Si pones toda tu fe en Él y comienzas a pedir y a esperar de Dios que Él vaya limpiando tu mente y tu corazón y que su ley vaya manifestándose en tu vida, entonces tú tienes vida eterna. Y eso es gratis. Porque Dios regala a Jesucristo gratis. Dios regala el vestido gratis para que puedas entrar en el reino de los cielos. El problema es que la gente no ha entendido esto. Y hay muchos tratando de establecer su propia justicia, aun cuando dicen que creen en Jesús. Pero de todas maneras están tratando de establecer su propia justicia en sus propios esfuerzos. Por eso te encuentra gente ayunando y haciendo sacrificios dentro del pueblo cristiano, tratando de alcanzar una perfección con sus propios esfuerzos. Porque déjame decirte una cosa: el que ayuna se está esforzando, se está muriendo de hambre para tratar de alcanzar una justicia que no la puede alcanzar con ningún esfuerzo, sino solamente con la fe única y exclusivamente en Jesucristo. Puedes ayunar, pero no puedes ayunar para alcanzar ninguna justicia. No puedes ayunar para vencer el pecado. Ayuna por gratitud a Dios, ayuna por cualquier otra razón, pero no ayunes para alcanzar de Dios la perfección, la justicia. Porque esa es únicamente y exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a poner, yo les invito a poner toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, reconociendo que aunque hemos sido evangélicos o católicos o lo que sea, no hemos alcanzado la justicia de Dios todavía. Hemos tenido buenas intenciones, pero no son suficientes. Muchos han tenido buenas intenciones. Muchos se han esforzado y muchísimo, pero ningún esfuerzo es suficiente. Necesitamos poner toda nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Y si usted la pone allí, Dios le va a regalar su justicia. Dios va a manifestar en su vida su justicia y se podrá ver en su vida santidad, perfección. Porque Jesucristo es santo. Y cuando alguien está vestido de Jesucristo, pues lo que se ve es buen testimonio, obediencia, no pecado en la vida de la gente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Seguiremos hablando sobre esto. Vamos a orar. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria, honra y honor. ¿Cómo no agradecerte por abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y por revelar tu palabra en nuestra mente y nuestro corazón? Señor, reconocemos que nosotros hemos estado como ese segundo grupo de religiosos, con la Biblia en la mano, apoyándonos en la Biblia, gloriándonos en Jesús, conociendo tu voluntad, pero no haciéndola. Esforzándonos quizá por ser perfectos, pero no alcanzando esa justicia. Nos hemos creído guía de ciegos, porque conocemos tu palabra, sí la conocemos. El problema está en que no la obedecemos. Nos creemos luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos. Nos creemos maestro de niños,
pero aquello que enseñamos no lo cumplimos, no lo hemos cumplido. Reconocemos que estamos todavía con ese vestido nuestro, que por muy bueno que nos parezca, es como dijo Isaías, que nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento por todos lados en medio del pecado. Dios, nosotros queremos tu justicia, porque tu palabra dice que sí podemos alcanzar esa perfección y esa santidad, pero no en nuestros esfuerzos, sino en la fe de Jesucristo, y que es para todos, porque no hay diferencia entre unos y otros, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria tuya, pero que somos justificados gratuitamente por tu gracia mediante la redención que fue realizada en Cristo Jesús. Así que nosotros en esta mañana renunciamos a nuestra justicia. Los evangélicos no somos mejores que los católicos y mejores que nadie. Quizás somos más hipócritas, pero no somos mejores. Y los católicos tampoco son mejores que los evangélicos, ni que nadie. Todos necesitamos tu justicia, no la que nos ofrece nuestra religión. Esta mañana nosotros aceptamos tu vestido, porque queremos entrar en la fiesta de bodas, las bodas del Cordero, y ahí solamente se entra con el vestido que tú has preparado, que es Jesucristo. Así que ponemos toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Jesús, y declaramos que Jesús es nuestro vestido y que estamos revestidos de Cristo Jesús. Y Señor, tu palabra dice que esta justicia es una justicia manifestada, no posicional, es una justicia manifestada. Así que Dios, esperamos y rogamos en Cristo Jesús que esa justicia se manifieste en nuestra vida, en nuestro cuerpo mortal. Que no digamos solamente de palabras que estamos en Cristo, que estamos vestidos de Cristo, sino que se vea nuestro vestido, porque el vestido es lo que la gente ve de las personas. Así que Dios, ponemos toda nuestra fe, absolutamente toda nuestra fe en Cristo Jesús, y nos vestimos de Cristo en esta mañana, y esperamos que tú nos vistas de santidad, y esperamos, Dios mío, que esa santidad tuya se manifieste, se revele en nuestras vidas, en nuestro testimonio diario, porque de Cristo estamos revestidos de aquí en adelante. Renunciamos a nuestra justicia, renunciamos a la justicia evangélica, a la justicia católica, a la justicia de cualquier tipo. Y gracias, Dios, porque esta invitación es para todos, juntamente malos y buenos, dice tu palabra. Así que no importa si alguien es una prostituta, si alguien es un ladrón o un criminal, si en esta mañana decide poner en Jesús toda su fe y su confianza, Dios le perdona sus pecados y lo viste de Cristo. Porque no hay diferencia entre unos y otros, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a no ser que nos vistamos de Cristo y que optemos por la gracia, por la justicia que tú ofreces por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. A ti la gloria y la honra. Gracias por esa gran cantidad de personas que en esta mañana, Dios, que en este día o a través de esta prédica deciden poner en Jesucristo toda su fe y toda su confianza para recibir de Dios una justicia, la justicia de Dios, perfecta justicia manifestada en su vida, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que necesitamos la justicia de Dios, porque queremos estar en el reino de los cielos, porque queremos ver a Dios después de que nuestra piel se deshaga a Dios. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.